Y es aquí donde encontramos quizá la parte más conocida de toda la teoría de Minsky, y es la clasificación que efectúa este economista de los distintos esquemas de financiación en los que puede incurrir o los que puede utilizar una empresa o un agente económico en general. Entonces, para Minsky, un agente económico se puede financiar a través de tres tipos de esquemas de financiación. El primero, el esquema cubierto, hedge en inglés, es aquel esquema de financiación donde el plazo del endeudamiento, el plazo de mi deuda, el plazo de mi pasivo, está casado con el plazo de mi activo. Es decir, para Minsky, un esquema cubierto es aquel donde los flujos entrantes de caja, los beneficios netos, un proxy de los flujos de caja son los beneficios netos, donde los beneficios netos son superiores a los flujos salientes de caja, es decir, a los desembolsos que yo tengo que efectuar para pagar mi deuda y mis intereses y para remunerar a mis accionistas, son superiores, los beneficios son superiores a la deuda con intereses y a la remuneración de los accionistas en todos los periodos de tiempo. Por tanto, imaginad 10 periodos, ¿no? Pues yo tengo que pagar por periodo 80. Pues un esquema hedge es aquel donde mis beneficios netos o mis flujos de entrantes de caja son como mínimo de 80 para todos y cada uno de los periodos. Por tanto, yo con mi financiación interna procedente de los beneficios soy capaz de afrontar todos los desembolsos a los que me he comprometido a efectuar. Y si hubiese algún tipo de discrepancia, para eso tenemos la tesorería como colchón de liquidez para hacer frente a cualquier posible error que se materialice dentro de un esquema de financiación cubierto. Pero, evidentemente, un esquema de financiación cubierto, como he dicho, es un esquema que no aprovecha el arbitraje de la curva de rendimientos. Yo invierto a 10 años y me endeudo a 10 años, por tanto, pido prestado a largo plazo para invertir a largo plazo. No estoy pidiendo prestado a corto plazo para invertir a largo plazo. Los esquemas de financiación que pervierten la curva de rendimientos o que arbitran la curva de rendimientos son el esquema especulativo y el esquema Ponzi. El esquema especulativo es aquel donde los flujos de caja entrantes son superiores al pago de intereses en todos los periodos, pero no necesariamente a la devolución de la deuda. Es decir, el pago financiero que tenemos que efectuar es intereses más principal. Entonces, en el especulativo, yo soy capaz de pagar con mis entradas de dinero siempre los intereses, pero no siempre el principal. ¿Implicación de esto? Que yo voy a tener que refinanciar el principal. Es decir, imaginad que yo tengo que pagar 100 de principal y 10 de intereses cada año. Pero este año solo ingreso 15. Pues claro, en los intereses los puedo pagar, pero he de refinanciar 95 de principal. Bien, por tanto, el esquema especulativo necesito ir refinanciando mi principal hasta vencimiento. En el vencimiento, imaginad que tengo una entrada dentro de 10 años de 1.000 y ya puedo pagar toda la deuda heredada hasta el momento. Bien. El esquema Ponzi es un esquema especulativo pero agravado. Es decir, es un esquema donde ni siquiera en todos los periodos, sí en algunos, pero no en todos, soy capaz de pagar los intereses con mis flujos de caja entrantes. Con lo cual, si no puedo pagar los intereses, la refinanciación no será solo refinanciación del principal, sino que tendré que refinanciar los intereses. Es decir, entraré en una dinámica de deuda expansiva, porque si yo debo 100 de principal y 10 de intereses por periodo, si refinancio intereses, en el siguiente periodo deberé 110, con lo cual tendré que pagar intereses no sobre 100, sino sobre 110. Por tanto, la refinanciación de los intereses a lo que lleva es a una explosión de deuda que puede abocar a esa empresa a la insolvencia, aunque quizá el proyecto originalmente fuera atractivo. Bien, estos son los tres tipos de esquemas de financiación que existen. El esquema Ponzi al final se estima que, o sea, la expectativa que tienen muchos inversores que recurren al esquema Ponzi es: yo voy a ser capaz de pagar esto a través de un pelotazo futuro. Es decir, cuando yo tenga que vender el activo, se habrá revalorizado muchísimo y aunque yo me haya estado endeudando, sobreendeudando y sobreendeudando, como el precio final del activo se va a disparar, yo podré con esa venta amortizar toda mi deuda heredada. Bien, fijaos además que estos esquemas de financiación no son necesariamente estables a lo largo de toda la vida del proyecto. Es decir, si cambian las condiciones, uno puede haber empezado con un esquema especulativo y pasar a un esquema Ponzi, ¿no? Imaginad, los tipos de interés a corto plazo suben.
Bueno, pues yo tengo un esquema especulativo y tengo que refinanciar mi principal, pero claro, lo tengo que refinanciar a un tipo de interés más alto que antes. Y yo a ese tipo de interés más alto que antes, ¿puedo pagar ya los intereses con mis beneficios? Imaginad que mis beneficios son 15, los intereses 10, pero suben los tipos de interés y lo tengo que refinanciar y el pago de intereses se incrementa a 20. Pues yo ya no puedo pagar con mis beneficios los intereses, con lo cual lo que empezó siendo un esquema especulativo se ha convertido en un esquema Ponzi. También vale al revés, puedes empezar siendo Ponzi y si bajan los tipos de interés se convierte en especulativo. O incluso puede pasar que un esquema de financiación cubierto se convierta en especulativo. Imaginad que los flujos de caja se hunden porque hay una crisis económica y los ingresos o los beneficios esperados de las empresas caen, con lo cual yo ingresaba o tenía beneficios de 100, tenía que hacer pagos de 90 y ahora me han caído los beneficios a 60, con lo cual ya no puedo pagar todos los pagos. Bien. Bien, entonces con esta triple clasificación de los esquemas de financiación llegamos